números exactos y que este modelo centinela que nos ha presentado el vocero López-Gatell no es confiable, no nos puede permitir las cifras correctas. Y si no quisiéramos meternos en una discusión de especialistas, Víctor, pues los gobernadores, el gobernador de Baja California acaba de decir que sus cifras las son difundidas con una semana posterior. Entonces nos está diciendo que contra lo que está mostrando todos los días López-Gatell, pues está la duda de cuántos realmente son contagiados y lo más importante, Víctor, cuántas personas están perdiendo la vida. Sin embargo, estarás de acuerdo conmigo, Juan María, que definitivamente no podremos hacer un juicio final hasta que hayan pasado estas semanas, días, tal vez meses, en el que ya tengamos un balance completo si el gobierno hizo bien las cosas o no las hizo bien, a partir de los casos que se hayan tenido que enfrentar en nuestras instituciones de salud. Yo creo que las cosas se hicieron mal en que no hubo anticipación. Eso ya no tiene lugar a discusión, Víctor. Eso es una evidencia, lo estamos viendo, lo están padeciendo las personas que están arriesgando su vida en tratar y atender a los enfermos. Eso es una evidencia. Lo que sí va a ser muy difícil que pronto sepamos es el saldo real. Pero verás que tarde que temprano vamos a saber exactamente cuántas personas murieron a causa de esta pandemia. Quizás no sepamos cuántos se contagiaron porque están los casos de atípicos, pero como decimos en el Víctor, como decimos en el periodismo, Víctor, los muertos apestan. Apestan. Déjame pasar a otro tema. Y en ese contexto regresamos a clase y tratamos de volver a la normalidad y se nos dan una serie de fechas claves. ¿Realmente sientes que sea posible volver a una normalidad en las próximas semanas, meses? Va a ser muy difícil porque, mira, vamos a los tiempos. Los tiempos se están haciendo a un cálculo de buen cubero, porque quien anunció que el 1 de junio se regresa a clases es el secretario de Educación. Pero el vocero, que se supone que lleva el ritmo de las cosas que están sucediendo, está estimando que por allá del 17 de mayo, 900 municipios que no tienen muchos casos de contagio pudieran empezar a regresar. Esta etapa de la fase 3, el propio López-Gatell la está poniendo hasta el 31 de mayo. No puedo creer yo que al 1 de junio, inmediatamente después, estemos ya con la normalidad, porque regresar a clases, Víctor, significa regresar a las actividades normales. Y lo que nos están enseñando, para no ir más lejos, en Estados Unidos, es que el regreso es paulatino. Me temo, Víctor, que esto, para anticiparlo de una vez, creo que el curso se va a dar por terminado y la gran interrogante va a ser si se va a dar por aprobados a todos los alumnos para poder cerrar el ciclo escolar, Víctor. Juan María, ¿crees tú que estemos también preparados, digamos, tecnológicamente en nuestras casas, en nuestros hogares, para poder atender la nueva dinámica de educación que obliga a estar aprendiendo en la distancia y en el mejor de los casos, pues atendiendo a través de la televisión abierta? ¿Funcionará eso? Mira, es muy difícil poder apostar a todo esto, Víctor, por algo muy elemental. No tenemos un Internet global, un Internet que llegue a todos los rincones del territorio nacional, que es muy difícil, también eso hay que reconocerlo. No, esta sí no sería una asignatura del gobierno en curso. No hemos logrado que el Internet cubra todas las áreas. Tampoco hemos desarrollado un sistema de educación que lleve a los alumnos al autotrabajo. Por lo tanto, es muy difícil poder aspirar a las dos cosas, la parte técnica y la parte de los hábitos, Víctor. Quisiera también, bueno, el conflicto de los papás también, el conflicto de los papás Por también supuesto. que se ven ante la necesidad de hacerle al maestro también. Sí, fíjate que ese ha sido uno de los problemas más serios que se han presentado. Muchos padres de familia reconocen que los ha rebasado considerablemente el tener que hacerla de mentores, el tener que hacerla de papás, el tener que hacerla de trabajadores y esta multiplicidad, convertirse en seres multitask, como dice el término inglés, pues es muy complicado y muchos padres han reconocido que la labor de ellos está la educación en casa y les llega la confirmación de que la educación escolar corresponde a la escuela, Víctor. Otro tema que va ligado, Juan María, y que yo quisiera que lo tocaras, particularmente tú, como lo sabes tocar y como lo has estado analizando en otros programas y en otros espacios que hemos tenido oportunidad de convivir y de intercambiar impresiones. El petróleo. ¿Cómo ves esta situación del petróleo
no solo en el contexto mundial, sino también en la afectación que vaya a tener para las finanzas y para la economía de este país? Lamentablemente, Víctor, estamos enfrentando a un presidente, hay que decirlo como es, necio, que está obstinado en hacer del petróleo el centro, el eje del desarrollo de México, cuando el petróleo estamos viendo que está pasando por una situación sumamente complicada y está en la recta final, está ya en la recta final porque los hidrocarburos son un tema que para dentro de 20 años ya estará llegando a su final. Pero lo que está pasando en este momento nos dice claramente es que hay una inundación en todo el mundo, hay una sobreproducción de petróleo en el mundo que obligó a tratar de disminuir la extracción. Se logró ese convenio de 9.7 millones de barriles, pero se calcula que hay más de 30 millones de barriles que se encuentran en este momento sin poderse entregar. ¿Por qué? Porque tampoco hay consumo, Víctor. Lo estamos viendo nosotros mismos. ¿Cuánto gastas tú de gasolina en estos días que te cambió la vida? La turbocina no se está consumiendo, el diésel, por tanto, tampoco. Es decir, no hay consumo. Por eso hay tanto petróleo paralizado y que nos dice que en este momento extraer no es el negocio. Para México hubiera sido un gran paso llegar a los 400,000 barriles que le sugerían en la OPEP+. No se hizo, bueno, pues ahora tendremos que enfrentar la competencia tan seria que se está dando porque los árabes están incursionando en mercados en los que no estaban antes, como Estados Unidos y Asia, en donde México sí está incursionando. Por lo tanto, nos vienen tiempos muy difíciles porque el petróleo no solamente es lo que deja la renta del petróleo, sino lo que significa en cuanto a impuestos. No perdamos de vista, Víctor, que el petróleo deja tanto IEPS como IVA cuando se trata de gasolina, cuando se trata de diésel. Y bueno, pues en este caso creo que vienen tiempos complicados, complejos, porque además Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Pemex debe 100,000 millones de dólares, nada más y nada menos. Se ha discutido mucho de mantener o no la planta de Dos Bocas y terminarla. ¿Vale la pena suspender ese proyecto o vale la pena simplemente posponerlo y pensar en un futuro que volvamos a cierta normalidad en cuanto al consumo de gasolina? ¿O ya no vamos a volver a ese consumo? Sería urgente posponerla para ver si así el presidente tiene tiempo de analizar las cosas. Dos Bocas va a ser un proyecto fallido, va a ser un elefante blanco, no es lo que necesitamos, no es lo que necesita la economía nacional y es desperdiciar la oportunidad de canalizar esos recursos de Dos Bocas, de Santa Lucía, a las necesidades que sí se están presentando. Víctor, la pandemia nos presentó un mundo completamente diferente. Exige de todos los países un cambio de modelo y de acciones, de actitud, y no lo estamos viendo en México. Juan María, pues caramba, en este apretado análisis siempre es una delicia platicar contigo. No solo aprendo, sino disfruto mucho tu conversación por lo preparado que eres. Y gracias por tus impresiones. Podremos estar o no de acuerdo, pero creo que lo más importante es ponerlo en la mesa para poder sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué te parece si seguimos esta historia en una próxima? Sería grave que estuviéramos de acuerdo en todo, acuérdate que toda unanimidad es sospechosa. Igualmente, Víctor, un abrazo, cuídate mucho, que se cuide todo tu equipo por allá de Mega Noticias. Muy agradecido como siempre, Juan María, y para mí ha sido un placer también estar con Juan María y espero que usted también lo haya disfrutado de este intercambio de impresiones. Soy Víctor Hugo Hernández, le deseo lo mejor, gracias por habernos acompañado en este balance.